El tema del día de hoy es el adverbio. Es un tema sencillo, ¿por qué? Porque dentro de los tipos de adverbios se encuentra un grupo de palabras y tú vas a trabajar los ejercicios con ese grupo de palabras, identificando a qué tipo de adverbio le pertenece. Así que difícil no está, solamente es necesario comprender y prestar atención, lo cual le pido a todos porque ya quedan 3 semanas para el siguiente examen, así que espero que esta vez sí los que han jalado lleguen a aprobar. A ver, el adverbio. Tenemos 5 criterios para definir al adverbio. Tenemos el criterio semántico, el criterio morfológico, el criterio sintáctico y el criterio lexicológico. Lo que hemos ido desarrollando también en el verbo, ¿no? Tiene esos criterios para definirlo. Semánticamente es el concepto. Significa, te va a dar el significado prácticamente. Te va a decir qué cosa es un adverbio. Y la respuesta es la siguiente. El adverbio es, básicamente, modifica la significación de un verbo, de un adjetivo o un adverbio. Y sirve, este de aquí es el concepto, sirve para expresar ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad. ¿Ya? Sirve para distinguir circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, cantidad, etcétera. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos bueno, tú podrías decir muy bueno. El adverbio en este caso es muy, muy bueno, ¿no? Y bueno es el adjetivo. Y aquí está modificando el adverbio, está modificando al adjetivo. Ahora tenemos aquí poco. Poco es un adverbio de cantidad y está modificando a la palabra honesto. Honesto es un adjetivo. Bueno y honesto son adjetivos. No te vayas a confundir con sustantivos. Son adjetivos, ¿por qué? Porque es un calificativo. Tú le puedes decir a una persona, ah, él es bueno, o también él es muy honesto. Lo estás calificando. Al calificarlo estás empleando adjetivos. Entonces, como decía acá en la parte superior, los adverbios modifican al adjetivo, a un verbo o al mismo adverbio. A esas 3 cosas modifican. Pero recuerda que en el criterio semántico solamente ten en cuenta este significado que es subrayado. Sirve para expresar ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad. Esta es la definición semántica. ¿De acuerdo? Como te decía, muy es adverbio de cantidad y está acompañado por un adjetivo. Por eso dice que modifica el adjetivo. Lo mismo aquí, poco es un adverbio de cantidad y está acompañado por un adjetivo, por eso nos dice que modifica a un adjetivo, como te lo vuelvo a repetir. Según el criterio morfológico, el adverbio es una palabra invariable, ¿de acuerdo? Palabra invariable. Es decir, que no tiene accidentes gramaticales. Los adverbios no tienen accidentes gramaticales, por lo tanto no tienen significado. A ver, no tiene número, género, persona, tiempo, modo, todos esos accidentes que encontrábamos en el verbo, el adverbio no tiene ninguno, carece de accidentes gramaticales. Por eso se le dice que es una palabra invariable. A ver aquí, aquella chica era poco buena. Esto poco de aquí es adverbio de cantidad y buena al costado está un adjetivo, está modificando al adjetivo. Aquellos chicos eran poco honestos. Poco, adverbio de cantidad, modifica el adjetivo honestos, ¿no? Entonces, generalmente los adverbios acompañan adjetivos, acompañan a verbos y acompañan al mismo adverbio. Según el criterio sintáctico, aquí sí se emplea eso que te estoy mencionando anteriormente repetidas veces. Según el criterio sintáctico, el adverbio modifica un verbo a un adjetivo y a otro adverbio, o sea, funciona como una circunstancial. Entonces, para que no te confundas de criterio, según el criterio semántico, expresa ideas de tiempo, lugar, modo y cantidad. Eso es según el criterio semántico. En el criterio morfológico es una palabra invariable, no posee accidentes gramaticales. Y en el criterio sintáctico modifica al verbo, al adjetivo y al adverbio. Esto de acá sí corresponde al criterio sintáctico y obviamente funciona como una circunstancial. Tú puedes decir adverbio más verbo, adverbio más adverbio, adverbio más adjetivo y adverbio más adverbio. Repetimos, adverbio más verbo, adverbio más adjetivo y adverbio más adverbio. Según esos ejemplos, tú vas a tener cómo se modifica, en este caso, a esas, cómo modifica a esas categorías gramaticales el adverbio. Para que entiendas cómo funciona, lo vamos a desarrollar aquí. A ver, un ratito.
vamos a desarrollar este grupo de oraciones para que te des cuenta cuándo modifica un verbo, cuándo modifica un adjetivo, cuándo modifica a otro adverbio. Recuerda que los adverbios nunca modifican sustantivos, ¿de acuerdo? Nunca modifican sustantivos, jamás. Solamente modifican tres cosas: verbo, adverbio y adjetivo. Tenemos aquí tres ejemplos, prestamos atención, para identificar en qué casos el adverbio funciona como modificador de esas categorías gramaticales. Camina demasiado. La palabra demasiado es el adverbio. ¿Qué tipo de adverbio es? Demasiado es adverbio de cantidad. Tú tienes acá el adverbio. Lo primero que tienes que hacer es buscar el adverbio. Ya encontré, es la palabra demasiado. Ahora tienes que fijarte quién está a su costado. Al otro costado no hay nada, entonces es fácil de resolver, ¿no? ¿Quién está al otro costado? Está la palabra camina. ¿Y camina qué cosa es? ¿Qué categoría gramatical es? Es la categoría de verbo. Entonces acá tienes el verbo más adverbio. Entonces ya podemos decir que el adverbio modifica a un verbo. Siguiente ejemplo. Camina muy rápido. Primero tienes que encontrar el adverbio. En este caso el adverbio es muy. Muy es un adverbio también de cantidad. Adverbio de cantidad. Ahora vamos a identificar a quién está modificando. ¿Al verbo de aquí o de repente está modificando a este de aquí? A ver, muy rápido. Si nosotros decimos en la parte de arriba, en camina despacio, sí está más que claro que está modificando al verbo camina, ¿no? Porque no hay otra cosa más, no hay algo adicional, está sencillo. Ahora aquí, ¿a cuál de los dos modifica? Si acá yo tengo un verbo y acá tengo un adjetivo, ¿no? El adjetivo, o en todo caso, este rápido, no solamente es adjetivo, sino también es un adverbio de modo. Rápido también es adverbio de modo. Lo hizo, ¿de qué modo lo hizo? Lo hizo rápido. O sea, ¿de qué modo? Entonces, rápido es adverbio de modo. Entonces, puede ser adverbio de modo o también, como te digo, puede ser adjetivo, ¿no? Cuando tú calificas a una persona, él es muy rápido, él es muy lento, también estás ante un adjetivo. De preferencia vamos a colocarlo adjetivo, ¿ya? Adjetivo. A ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? En este caso, ¿a quién está modificando el adverbio muy? ¿Modifica a camina o modifica a el adjetivo rápido? ¿A quién de los dos está modificando? ¿A quién de los dos? A ver, leo sus respuestas, a ver si alguien ya se dio cuenta. Diego Andrés Zambrano me está dando una respuesta. ¿Alguien más? Nadie más. A ver, Diego Zambrano me dice que está modificando a rápido, es decir, al adjetivo. Recuerden que el adverbio modifica verbo, modifica adjetivo y modifica adverbio también. Adverbio. Entonces repetimos. El adverbio modifica el verbo, modifica el adjetivo y modifica a otro adverbio. ¿De acuerdo? En la primera ya hemos identificado que está modificando al verbo camina, ¿cierto? Pero en cambio acá en la segunda, ¿a quién está modificando? ¿Al verbo camina o está modificando al adjetivo rápido? Te cuento que está modificando al adjetivo rápido. Entonces acá tenemos adverbio, adverbio más adjetivo. Y ahora tú me dirás, ¿y por qué modifica al adjetivo y no modifica al otro a camina si ahí también hay un verbo? Y los adverbios también modifican verbos. ¿Por qué no has tomado en cuenta el verbo? La respuesta es la siguiente, presta atención. A ver, si tú dices, o sea, si tú estás seguro de que este adverbio modifica a camina, entonces va a tener que funcionar sin necesidad de este complemento llamado rápido. Sin necesidad de rápido va a funcionar. No necesitamos a rápido entonces. A ver, léelo. Camina muy. ¿Muy qué? A ver, déjalo hasta muy. Y di, camina muy. ¿Tiene sentido? Si tú dices camina muy, ¿tiene sentido? A ver, ahí los leo. Cuando tú dices camina muy, ¿tiene sentido? No, no tiene sentido. Ajá, respuesta correcta, no tiene sentido. Necesita de algo más, ¿cierto? Necesita de una palabra más. Entonces, por eso nos damos cuenta que muy no está modificando al verbo. Porque si tú le quitas esto de acá, no funciona, no tiene sentido. Entonces, el adverbio muy no estaba modificando a camina, descartado, sino que estaba modificando al que está a su costado,
al adjetivo rápido. A este estaba modificando, al adjetivo. Entonces acá tienes la segunda forma donde adverbio modifica a adjetivo. En cambio, en la parte superior, camina demasiado. No necesita de un complemento adicional, funciona con el verbo, ¿cierto? Camina demasiado. En cambio acá abajo no camina muy, no funciona. En cambio camina demasiado sí se entiende. Entonces por eso acá arriba el verbo modifica o el adverbio modifica al verbo. Y aquí el adverbio modifica a quién? Al adjetivo. Ya se han cumplido las dos categorías gramaticales, modifica verbo y modifica adjetivo. Vamos con la última. A ver qué nos dice el último ejemplo. ¿Qué encontramos en el último ejemplo? Camina muy temprano. Muy, como te decía, es adverbio de cantidad, ¿cierto? Lo primero que tú tienes que hacer para resolver estos ejercicios es buscar el adverbio. Primero buscamos el adverbio y acá tienes la palabra muy. ¿Es adverbio de qué? Adverbio de cantidad. De cantidad. Ahora tienes que fijarte quiénes están a sus costados, ¿no? Por un lado tiene a el verbo camina y por el otro lado tiene al adverbio de tiempo, adverbio de tiempo. Por otro lado tiene adverbio de tiempo, ¿no? El adverbio principal que está en el medio obviamente es muy. Este es el adverbio principal, que es un adverbio de cantidad. Y a su costado hay un adverbio de tiempo, la palabra temprano, y a su otro costado está la palabra camina, que es un verbo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién modifica en este caso? A ver, los leo. ¿A quién está modificando? A ver, Diego Zambrano ya me dio su respuesta. Ya, ¿me has dado tu respuesta? Ajá, sí, Carol también. Ya ves, ya se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque si estuviese modificando a camina, si tú le quitas temprano, tendría sentido. A ver, camina muy, no, no tiene sentido. No, no se entiende si tú dices camina muy. Y además tú no andas por la vida diciéndole camina muy. ¿Muy qué? Necesitas de algo más. Entonces, no estaba modificando aquí al verbo, sino a quién estaba modificando a temprano. ¿Y temprano qué cosa era? Era un adverbio de tiempo. Entonces acá se cumple la tercera, donde el adverbio modifica al adverbio. Entonces ahí tienes adverbio más adverbio. Entonces esas son las tres cosas que tú tienes que tener en cuenta. Verbo más adverbio, adverbio más adjetivo o adverbio más adverbio. Eso es lo que tiene que estar al costado de los adverbios. Muy bien, ahora sí pasamos a lo siguiente. Según el criterio lexicológico, ¿qué nos dicen acerca del adverbio? Es de inventario abierto, o sea, es de inventario ilimitado. Si te preguntan por ahí si es de inventario limitado, es falso, porque inventario limitado sería si fuera cerrado, pero no, esto es abierto, por eso las posibilidades de que se añadan más palabras son ilimitadas, ¿no? Por eso es abierto, porque pueden ingresar más palabras. En cambio, si fuese limitado, ya estaría cerrado y ya no podrían añadirse más palabras. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es de inventario abierto. Clasificación. Ahora sí, esta es la parte más sencilla y es donde tú vas a analizar y gracias a esta lista vas a identificar qué palabras son adverbios. Por ejemplo, tú tienes aquí los adverbios de tiempo. ¿Cuáles son? Adverbios de tiempo. De tiempo me dice, ¿no? Allá está en la parte superior. Adverbios de tiempo. Tenemos lo siguiente. Es cuando preguntas cuándo. ¿Cuándo se desarrolla la acción? Y tienes, por ejemplo, ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, hoy, pronto, ahora, mientras, jamás, luego, entonces, antes, después, todavía, aún. Toda esta lista le pertenece a los adverbios de tiempo. Por ejemplo, mañana iré a tu casa, ¿no? Mañana iré a tu casa de mi tía. No, esto no tiene sentido. Mañana iré a la casa de mi tía, sería aquí. En donde está tú sería la. Mañana iré a la casa de mi tía. Entonces aquí tenemos mañana, que es el adverbio de tiempo. ¿Y a quién está modificando? Al verbo iré. Entonces acá tenemos adverbio más verbo. Aquí, hoy no limpiaré la sala. Tenemos aquí hoy, que es el adverbio de tiempo. ¿Y a quién está modificando? Al limpiaré.
a limpiaré. ¿Por qué? Pero acá tú me dirás, pero modifica la palabra no. No, porque no simplemente es una negación que está jugando con el verbo de aquí. O sea, si tú le quitas el no, puedes decir, hoy limpiaré la sala y ya tienes al costado del adverbio estaría el verbo. La negación no implica que se junte con el verbo, ¿de acuerdo? La negación del verbo no implica que el adverbio se junte con el verbo. Entonces, por eso tenemos hoy limpiaré, ¿ya? Entonces, acá estamos teniendo la función de adverbio más verbo. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los adverbios del lugar? Es cuando te indican dónde se realizó la acción. Entonces tú vas a decir aquí, allá, allí, acá, cerca, lejos, detrás, atrás, arriba, lejos, encima, adelante, abajo, dentro, frente, junto, alrededor, etcétera. Ya todo ello pertenece a los adverbios del lugar. Por ejemplo, el niño quedó aquí. Aquí es adverbio de lugar. O sea, lo primero que tú tienes que buscar es el adverbio. Eso es lo primero. ¿Y quién está a su costado? Está el verbo. Entonces acá adverbio modifica a verbo. Ella vive muy lejos. Aquí hemos identificado el adverbio de lugar lejos. Y está modificando a quién. ¿Quién está al costado de lejos? Está muy. ¿Y muy qué cosa es? Es otro adverbio de cantidad. Entonces acá tenemos adverbio más adverbio. ¿Por qué he jugado con estos dos y no con el verbo vive? Porque si tú dices que modifica al verbo vive, entonces quítale lejos. ¿Y qué dirá? Ella vive muy. Entonces falta algo, ¿cierto? Entonces no está modificando al verbo, sino está modificando acá. El adverbio muy, adverbio de cantidad, modifica al adverbio lejos, que es de lugar. Entonces acá tenemos la función adverbio modifica adverbio. Adverbios de modo. Tienes palabras que te indican cómo, ¿no? Cómo se realiza la acción, de qué modo, de qué forma se realiza la acción. Por ejemplo, tienes bien, despacio, mal, lento, deprisa, regular, adrede, así, entre otros, ¿no? Todas estas palabras te van a indicar que estás ante un adverbio de modo. Eh, Acá hay una diferencia para que tú entiendas cuáles son adjetivos y cuáles no. La palabra bien es adverbio de modo, pero si tú dices bueno, él es bueno, bueno ya sería adjetivo, ¿ah? Pero bien sí es adverbio de modo. Y si tú dices mal, mal es adverbio de modo, pero malo, él es malo, malo ya es adjetivo. Entonces esa es la diferencia que debes saber. Y no solamente esas palabras pertenecen a los adverbios de modo, sino también todas las palabras que puedan añadírseles el sufijo mente, a las que se le añaden el sufijo mente. Por ejemplo, de rápido, añádele mente y ya tienes rápidamente. Entonces, dentro del adverbio de modo están estas palabras que he subrayado aquí y también todas las palabras que tienen por sufijo a la palabra mente, rápidamente, velozmente, deliberadamente, ¿qué más? Todo lo que termina en mente, pues todo lo que termina en mente pertenece a los adverbios de modo. Vamos a ver los adverbios de cantidad y es cuánto se ha realizado la acción, ¿no? O cuánto se ha hecho esto. A ver, tenemos poco, mucho, bastante, demasiado, menos, tanto, más, algo, casi, excepto, medio, mitad, nada, todo, además. Estos son adverbios de cantidad. Aquí también hay unos puntos que quiero resaltar. En el caso de medio, tienen que ser estas palabras tal cual están. No pueden estar en plural, porque si tú las pasas a plural, ya se convierten en pronombres indefinidos. ¿Ya? Entonces no lo puedes cambiar a plural. Está bien, así como los ves, así tiene que ser. No puedes decir pocos. No puedes decir que la palabra pocos es adverbio. Poco es adverbio, pero pocos no. ¿Por qué? Por ejemplo, yo te digo, pocos estudiaron. Pocos estudiaron y pocos se convierte en pronombre porque al costado está el verbo estudiaron. Entonces, ese pocos te está dando la idea de que son personas, más no de adverbio. Entonces, por eso, si tú ves en plural, es pronombre, ¿no? Si a estas palabras las ves en plural, es pronombre, no es este adverbio. Si está en singular, sí es adverbio. Mucho, lo mismo, ¿no? Si tú dices, muchos llegaron tarde, ahí se convierte, muchos se convierte en pronombre indefinido, ¿no? Muchos, porque se refiere a personas. Eh,
Y ya sería, el ejemplo sería con poco y con muchos, ¿no? Cuando se refiere a pronombres. Entonces, por eso mantén la singularidad cuando se trata de adverbios. ¿Qué más? Y en el caso de medio, medio es el adverbio, pero si tú dices media naranja, media manzana, si tú hablas así, estás dándole a medio, ya se convierte en determinante porque acompaña al sustantivo. Entonces, por eso no le cambies la palabra, tiene que decir medio, no media. A ver, ¿qué más tenemos? Ella es medio callada. Respuesta correcta. No vas a decir ella es media callada. No, esa es una incorrección al momento de hablar. Muchos decimos, ¿no? Ah, como ella es femenino, entonces acá debería decir ella es media callada. Pero eso es un error, porque recuerda que los adverbios no tienen categoría gramatical, o sea, no tienen género. Entonces, por esa razón, es que no puedes estar cambiándole, si ves femenino, no puedes estar cambiándole aquí por género femenino, ¿no? Porque todo se mantiene. Recuerda que los adverbios no tienen género porque no tienen categorías gramaticales. Entonces, ella es medio callada, ¿de acuerdo? Y aquí medio ya es adverbio, porque si dijeses media callada no tiene sentido, no es correcto, es una incorrección que cometemos a menudo, ¿no? Tratando de comparar todo con su género, con su número y todo eso, ¿no? Pero como esto no tiene género ni número, entonces simplemente mantienes así. Y si estuviese en plural, ellas son, no vas a decir ellas son medios locas, no, lo que tú tienes que decir es ellas son medio locas. Entonces el medio se mantiene. Ya ves que no se modifica ni en género ni en número, nunca se modifica porque no tienen accidentes gramaticales. Se mantiene tal cual, ¿ya? Se mantiene tal cual. Ella es medio callada. Otros, todos están bastante alegres. No vas a decir todos están bastante alegres, ¿no? Porque como acá se ha identificado que es plural, el adverbio también me lo vas a poner en plural. No, los adverbios se mantienen porque porque no tienen accidentes gramaticales, no tienen género ni número, entonces se mantiene tal cual como te lo presenta. Todos están bastante alegres. Entonces, aquí, ¿a quién está modificando? Vamos a ver desde el inicio. Ella es medio callada. Acá medio está modificando a la palabra callada. Callada es adjetivo. Entonces, acá tienes adverbio que modifica al adjetivo. No modifica al verbo es porque quítale callada y no funciona. Ella es medio que no funciona. Entonces, no modifica al verbo es. Está modificando al adjetivo callada. A ver aquí, todos están bastante alegres. Bastante, que es adverbio de cantidad, modifica al adjetivo alegres. Acá también, adverbio modifica alegres. No modifica el verbo están porque quítale alegres y tú dices todos están bastante. ¿Y bastante qué? No tiene sentido. Entonces está modificando al adjetivo alegres. Vamos con los adverbios de duda. Aquí son las siguientes palabras. Quizás, acaso, probablemente, tal vez. Esas palabras pertenecen a los adverbios de duda. Ojalá también, ¿no? A ver, quizás vayamos a tu casa. Acá está adverbio de duda acompañado del verbo, ¿no? Aquí sí modifica al verbo. Quizás vayamos. Listo. Probablemente no venga. Recuerda que la negación no impide que el adverbio se pegue al verbo. La negación no impide, porque quítale la negación, probablemente venga, ¿no? Entonces, aquí probablemente que terminan, es una posibilidad, no es que son los que terminan en mente, no son los de adverbio de modo que terminan en mente, sino que como acá dice probablemente, es de probabilidad, de posibilidad, que viene a ser un adverbio de duda, ¿ya? Así que la palabra probablemente no entra aquí en el de modo. Entran todos los adjetivos que puedes añadirle a la palabra mente, como por ejemplo el adjetivo rápido, añádele mente y ya se convierte en un adverbio, ¿no? Pero aquí no, pues. Aquí solamente probablemente, por más de que tenga mente, no pertenece a los de modo, sino que es de duda, porque te indica probabilidad. Y aquí está acompañando, está modificando a un verbo. Adverbos de afirmación, fácil, cuando te dicen sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, cuando te dan la razón, ¿no? Cuando te indican cosas certeras. Por ejemplo, indudablemente, cierto, claro, también, siempre, seguro, todos ellos son adverbios de afirmación. Es verdaderamente lamentable, ¿no? Es verdaderamente lamentable. Acá tenemos el adverbio verdaderamente
Y está acompañando a quién, está modificando en este caso a lamentable, ¿no? Al adjetivo lamentable. Es verdaderamente lamentable. Ahora, ciertamente me gustas, acá, ciertamente, que es el adverbio de afirmación, perdón, acá también verdaderamente adverbio de afirmación, está modificando ¿a quién? A el verbo gustar, ¿cierto? Recuerda que el pronombre en el medio, o sea, el pronombre me, te, se, nos, esos pronombres, al igual que la negación, no impiden que el adverbio esté pegado al verbo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ciertamente me gustas. Acá está modificando al verbo. Adverbios de negación. A ver, no, tampoco, nunca, jamás, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no bebo. Este no, ¿a quién está acompañando? Está acompañando al verbo, ¿no? Nunca te quise. Recuerda que el me, te, se, nos, ese tipo de adverbios, de pronombres, no impiden que los adverbios se junten con los verbos, se peguen al verbo, ¿ya? No impiden. Entonces acá este adverbio está modificando al verbo querer, de quise, ¿no? Acá al verbo beber. Adverbios de orden, acá también terminan en mente, pero tú te das cuenta porque está siguiendo un orden, ¿no? Primeramente, últimamente, finalmente, sucesivamente, respectivamente. Estos son los de orden. Finalmente acabó el examen. Acá finalmente está modificando al verbo acabó. Últimamente estoy pensando, está modificando al verbo estar, ¿no? Al verbo estoy. Muy bien, ahora vamos a continuar y tenemos acá, según la morfología, vamos a identificar cómo se presenta un adverbio por su estructura. Un adverbio es simple cuando presenta un solo lexema o una raíz, ¿cierto? Por ejemplo, los adverbios que hemos visto anteriormente, pues, ¿no? Todos los adverbios que hemos visto, a excepción de los terminados en mente. Los que terminan en mente son adverbios derivados, ¿de acuerdo? Entonces, te repito, los adverbios simples son todos los que hemos visto anteriormente, a excepción de los que terminan en mente, porque los que terminan en mente son los adverbios derivados, adverbios derivados. ¿Por qué? Porque dice efectiva más mente, entonces estás mezclando sufijos y todo eso, ¿no? Y por esa razón se le conoce como derivados. Las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales, esto es fácil de identificar porque son frases. Son frasecitas célebres, nada más que pueden ser reemplazadas por otros adverbios. Por ejemplo, abrazo partido. ¿Qué significa decididamente? Él luchó a brazo partido, o sea, él luchó decididamente. ¿Y decididamente qué tipo de adverbio es? Adverbio de modo. Entonces podemos decir que la locución o la frase a brazo partido es un adverbio de modo. A sabiendas significa con conocimiento. Él lo hizo a sabiendas, o sea, él lo hizo con conocimiento, ¿no? Entonces, aquí prácticamente también, o sea, ¿de qué modo? O sea, conociéndolo, ¿no? Tenemos acá también adverbio de modo. En un santiamén, en un instante, o sea, lo hizo al toque, lo hizo rápido, ¿no? En un santiamén, entonces acá tenemos adverbio de modo. A menudo, o sea, con frecuencia. Esto sería, con frecuencia es tiempo, ¿no? Entonces esto sería adverbio de tiempo. A ver, ¿qué más tenemos? Y acá tenemos un montón, así tenemos un montón de todos estos ejemplos de locuciones adverbiales que, como te repito, son frases conocidas. Al galope, a propósito, a cántaros, a hurtadillas, a tontas y a locas, a ciegas, a mandíbula batiente, en un 2x3, o sea que lo hizo rápido, a tientas, a pie juntillas, sin ton ni son. Regresó al colegio en un 2x3, ¿no? Regresó rápido, entonces en un 2x3 sería adverbio de tiempo. Trabajó de sol a sol para tener más ganancias, trabajó del día, desde la noche, desde el día hasta la noche, entonces esto sería adverbio de tiempo. Regresó al colegio, ya como te decía, y trabajó de sol a sol para tener más ganancias, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de locuciones adverbiales que estarían dentro de una oración, ¿no? Dentro de una oración y que los puedes reemplazar, como te das cuenta, por adverbios, ¿no? Pueden ser reemplazados por adverbios según su significado. A ver aquí, no confundas los adjetivos con los adverbios, ¿no? Media, en este caso, sería adjetivo, ¿no? Media naranja, adjetivo, en todo caso, que califica a la naranja, ¿no? No solamente puede ser adjetivo, sino también puede ser
un determinante, también tiene función de determinante, a los adjetivos tienen categoría de determinante, pues, ¿no? Vendría a ser un determinante partitivo, ¿no? Media naranja, ajá, determinante numeral partitivo, media naranja. Aquí media, por eso te decía, no, media no es adverbio, lo que es adverbio es medio, medio sí es adverbio. Ella está medio loca, ¿no? No vas a decir ella está media loca, no, eso no es correcto, porque recuerda que no tienen género ni número, entonces se mantiene en el masculino, no medio, se mantiene así, tal cual. Ahora sí vamos a pasar al desarrollo de las preguntas y esto ya lo vamos a resolver con ustedes. La 1 ya está desarrollada, así que presten atención. Pero estábamos lejos de tan penosa situación. Buenos Aires se divertía bulliciosamente. ¿Cuántos adverbios encontramos en el enunciado? A ver, acá tengo uno que es lejos, que vendría a ser el adverbio de lugar. De tan penosa situación. Luego tengo tan, que vendría a ser adverbio de cantidad, ¿no? ¿Es del libro, me dice su compañero? Sí, está en el libro. Página 10, me decían, ¿no? Página 10. Luego tenemos tan, que es adverbio de cantidad. Luego tenemos bulliciosamente, terminado en mente, que es adverbio de modo, ¿no? Entonces parece que hemos encontrado 3 adverbios, ¿no? Sí, respuesta correcta, la clave vendría a ser la B. Respuesta correcta, la B, 3. Ahora pasamos a la pregunta 2 y eso sí ya les corresponde a ustedes. Carla avanzó después, pero más rápido que Luisa, por el sobre todo más vistoso. ¿Cuántos adverbios se encuentran en este enunciado? Eso le toca al usuario. Justo te toca a ti, Alexander Rodríguez. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu clave? Página 11, página 10, página 11, ¿no? Página 11, ajá, página 11. A ver, Carla avanzó después, pero más rápido que Luisa, por el sobre todo más vistoso. ¿Cuántos adverbios encuentras en el enunciado? A ver, Alexander Rodríguez. ¿Cuántos adverbios hay? Su compañero me dice 4, vamos a analizar. A ver, después es adverbio de tiempo, ¿no? Después, adverbio de tiempo. Pero más rápido, más, ¿qué cosa es? Más es adverbio de cantidad. Rápido, en algunos casos cumple la función de adverbio de modo o en otros casos también es un adjetivo. A ver, vamos a dejarlo ahí un ratito, ¿ya? Más rápido que Luisa por el sobre todo más vistoso. Ya. A ver, ahora, como rápido tiene 2 funciones prácticamente, en algunos casos lo podemos identificar como adverbio de modo, pero aquí en esta oración está funcionando como adjetivo, en esta oración. Está funcionando como adjetivo porque Carla fue rápida, pues, ¿no? O está funcionando como modo. Ah, no, sí está funcionando como modo. Carla avanzó, ¿de qué modo avanzó? De modo más rápido, ¿no? Entonces parece que sí, también podemos incluirlo dentro de los adverbios. Entonces, efectivamente, ¿cuántos adverbios tenemos? Tenemos 4 adverbios. La respuesta correcta sería la C. Aquí un poco te puedes confundir, pero todo tiene que ver según el sentido de la oración, ¿ya? Más rápido. A ver, pasamos a la 3. En todo fue más fácil de lo que pensé. En todo, ¿cuántos adverbios o qué cosa es lo que te pide? La palabra subrayada es un allá. ¿Qué cosa es la palabra subrayada? La palabra más. ¿Qué cosa es? A ver, vamos a preguntárselo a Alison Paucar. A ver, Alison. Está fácil, ¿eh? Te ha tocado la pregunta más fácil. En todo fue más fácil de lo que pensé. Ah, todo fue más fácil de lo que pensé. Está subrayada la palabra más. ¿La palabra más qué cosa es? ¿Es un pronombre, es un adverbio, es un artículo, un sustantivo, un adjetivo? ¿Qué cosa es más? A ver, Alison Paucar, ¿qué cosa es más? ¿Qué es la palabra más? No me dice nada, vamos con otro usuario, Ángel Rolando Casas. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? La palabra más, ¿qué cosa es? ¿Qué categoría tiene? A ver, Ángel Rolando Casas. Adverbio. Muy bien, respuesta correcta. ¿Y qué tipo de adverbio exactamente? Adverbio de cantidad. Porque están aquí en la lista. Todos estos adverbios se encuentran aquí en esta lista.
en esta lista de palabras. Entonces es fácil identificar cuál es el adverbio, ¿cierto? Es fácil identificarlos. Muy bien, entonces la respuesta correcta es la B. Tiene la función de un adverbio. ¿Y a quién está modificando? Está modificando al que está a su costado, a fácil. Y fácil sí es adjetivo, ¿de acuerdo? Fácil es adjetivo. Entonces tenemos todo fue más fácil, porque quítale fácil y no está modificando al verbo fue, porque diría todo fue más, no tiene sentido. Entonces, no estaba modificando al verbo fue, sino estaba modificando al adjetivo. Adverbio modifica a adjetivo. Vamos con la 4. Indudablemente eres muy bonita. Le dije ayer a Rosa. Acá también está fácil. ¿Cuántos adverbios encontramos en el enunciado? A ver, eso le toca al usuario Caroline Chire. A ver, Caroline, ¿cuántos adverbios hay en la pregunta 4? A ver, Caroline, esperamos su respuesta. Está fácil, está al ojo nomás. ¿Cuántos adverbios hay? A ver, Caroline, fíjate bien, analízalo. Indudablemente eres muy bonita, le dije ayer a Rosa. ¿Cuántos adverbios encuentras? ¿Ya lo tienes? Parece que no. Vamos a pasar a otro usuario. Cheyenne Flores. A ver, Cheyenne, ¿tienes la respuesta? ¿Cuántos adverbios encontramos en la pregunta 4? A ver, Cheyenne. Todos vayan resolviendo porque a cualquiera le puedo preguntar. Indudablemente eres muy bonita, le dije ayer a Rosa. ¿Cuántos adverbios hay, Cheyenne Flores? Parece que tampoco. A ver, Diego Andrés Zambrano. A ver, ¿tiene usted la respuesta? Tampoco. A ver, cualquiera de ustedes puede responder. A ver, cualquiera que me diga por el chat. ¿Cuál será? ¿Cuántos adverbios? A ver, Marjorie Chupurgo me ha dicho la clave, ya me ha dicho Marjorie y también Diego. Ya, ellos me han mencionado la clave A, que hay 3. Vamos a analizarlo, ya. A ver, indudablemente, respuesta correcta. ¿Por qué? Porque este es un adverbio de qué? De modo, ¿cierto? Indudablemente. No, de modo no, de afirmación, ¿no? Es el de afirmación. Termina en mente, por eso me estaba confundiendo con el de modo, pero también hay adverbios que terminan en mente, pero pertenecen a otro tipo de adverbio, ¿no? Acá está indudablemente, que le pertenece a los de afirmación, porque no hay duda, por eso está afirmando. A ver, indudablemente, adverbio de afirmación. Eres muy bonita, muy adverbio de cantidad. Le dije ayer, adverbio de tiempo. ¿No hay más adverbios? No, entonces solamente hay 3. Respuesta correcta. Vamos con la pregunta 5. Y eso le toca a Diego Moreno, ¿ya? Ah, no, Diego ya contestó, ¿no? Sí, ya contestó. Entonces seguimos avanzando y ya le tocaría a Elmer Adrián. A ver, el adverbio modifica, ¿a quiénes modifica? ¿A quiénes modifica? Eso lo he repetido innumerables veces. Diego Zambrano, te pregunté, sí te pregunté, acá están todos de testigos. Te pregunté la 4 y como no había respuesta, ya dejé a que respondan todos los demás, porque tú no me respondiste. Sí, así fue. Así fue, acá que me lo confirmen, por favor. Sí fue así. Te pregunté a ti y como no me respondiste, ya pasé a que me lo respondan libremente cualquiera. Ya. A ver, pasamos a las 5. Después, en la segunda vuelta, te pregunto, ya, en la segunda vuelta, si es que llegamos, ya. Ya, a ver, 5, le toca a Elmer Adrián. A ver, el adverbio modifica ¿a quién modifica? ¿A quién modifica? Eso lo he repetido muchas veces. A ver, lo tienes, Elmer. Me dice la C, su compañero. Al adjetivo, al verbo y a otro adverbio. Respuesta correcta. Muy bien, respuesta correcta, ¿no? Recordemos siempre esto, ¿no? El adverbio modifica al adjetivo, al verbo y a otro adverbio. Muy bien. Vamos con la 6. Nos vemos en la noche aquí. Está subrayada la palabra aquí. ¿Y qué tipo de adverbio es aquí? ¿Qué tipo? ¿A qué clase de adverbio pertenece? Eso le toca a Jocelyn Ramón. A ver, Jocelyn. ¿Qué tipo de adverbio será? La palabra aquí. Está fácil, ¿eh? Les han dejado preguntas incluso más fáciles que las que he tenido ahorita con sexto, porque en sexto también hice el mismo tema y las preguntas de ustedes están más sencillas. A ver, la palabra aquí, Jocelyn, te leo.
Aquí, ¿qué tipo de adverbio es? ¿De lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de negación? ¿De qué será? Aquí. Nos vemos en la noche aquí. ¿Qué tipo de adverbio es? A ver, Jocelyn. Ya, pasamos a otro usuario. Carol. Ah, Jocelyn ya me respondió. Me dice la A. Ya, Jocelyn, sí. Ya te vi. La A, de lugar. Efectivamente, aquí es adverbio de lugar y lo podemos apreciar en nuestra lista. Adverbio de lugar. A ver, un ratito. Déjenme buscar la lista negra. Acá tenemos adverbios de lugar y aquí está, ¿ves? Aquí, adverbio de lugar, aquí. Listo, muy bien. Entonces es la respuesta correcta. Listo. Pasamos ahora a la pregunta 7. Señala las afirmaciones correctas. A ver, vamos a analizar y tú me vas a dar la respuesta. Eso le toca a Carol, ¿ya? A ver, Carol, presta atención. El adverbio es de inventario cerrado. ¿Qué dijimos del adverbio? ¿Era de de inventario cerrado o de inventario abierto o cómo era su inventario? No lo sé. El adverbio es una palabra invariable. ¿El adverbio era invariable o era variable? No lo sé, pero sí lo mencionamos. El adverbio modifica un sustantivo. ¿El adverbio puede modificar sustantivos? Creo que hemos mencionado a qué categorías específicamente modifica y esas eran solamente 3. No sé si dentro de ellas estará el sustantivo. A ver, entonces, habiéndote dado esas pistas, ¿cuál sería la respuesta? A ver, Carol, para las 7, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué afirmación es la correcta? ¿O qué afirmaciones son las correctas? No lo sé. ¿Cuál sería tu clave en las 7? A ver. La D, me dice su compañera, 1 y 2. Vamos a analizarlo. ¿El adverbio es inventario cerrado? No, era de inventario abierto porque permite añadir nuevos adverbios. Y eso lo tenemos aquí en el criterio lexicológico, si no me equivoco. ¿No? Acá está, es de inventario abierto. Era abierto, no era cerrado. Entonces esto es falso. Falso. A ver, es una palabra invariable. Esto creo que sí es verdadero según el criterio morfológico. A ver, vamos a analizarlo. Morfológico es una palabra invariable. Ajá, esto sí es verdadero. Correcto. Lo correcto es la segunda, ¿no? La segunda. Palabra invariable. Ahora, ¿modifica un sustantivo? ¿A quiénes modificaba el adverbio? No modificaba a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. ¿Dónde menciona el sustantivo? No menciona el sustantivo. Solo modifica 3 cosas y no es al sustantivo. Entonces, lo único correcto era la 2. La clave correcta se encontraba en la B. En la B. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Tenemos la pregunta 8. Así conseguimos un nuevo amor hoy en la ciudad. ¿Cuántos adverbios presenta esta oración? Eso le toca al usuario Kiara Tenorio. A ver, Kiara, ¿cuál es tu respuesta? Kiara Tenorio. ¿Cuántos adverbios hay en esta oración? Así conseguimos un nuevo amor hoy en la ciudad. Uy, ¿qué se activó? ¿Por qué crees que conecté el audio? Uy, ¿por qué ¿por qué se puede escuchar el audio? No entiendo. Si yo lo había desactivado, ¿qué pasó? Una falla en Zoom. A ver, esto está apagado. Ya me di cuenta cuál fue el error. Ya, a ver, mientras responde, pues, alumna. Permitir que los participantes reactiven, no. Tengo que sacar esto. Ya, creo que ya no pueden, ¿no? Yo digo, qué raro, ¿quién ingresó? Dije. Ya, a ver, Kiara Tenorio, ¿cuántos adverbios has encontrado? En la pregunta 8. A ver, Kiara. Kiara, parece que no está. No me quiere responder. Ya, Madeline Guamán. ¿Cuántos adverbios hay en la pregunta 8? Madeline Guamán, ¿estás ahí o no estás? Madeline, ya, Madeline está.
Dime, ¿cuántos adverbios hay? Ah, antes Madeline, espérame, stop. Kiara ya me respondió. Así que Madeline, a ti te toca la 9, ¿ya? A ver, Kiara me dice 2. Vamos a analizar si hay 2 o de repente hay más. Acá tenemos así, porque así es un adverbio de modo y lo tienes ahí en la lista de adverbios que está en la parte superior. Así conseguimos un nuevo amor hoy, que viene a ser adverbio de tiempo, ¿no? Entonces tenemos efectivamente 2 adverbios. Todo lo demás son sustantivos, puros sustantivos y verbos, ¿no? Estos son los únicos que tienen función de adverbio. Entonces solamente hay 2. Respuesta correcta. Vamos con la 9 y eso sí le toca a Madeline Guamán. En la oración, en calles más apartadas se ve mucha gente pobre. En las calles, a ver, vamos a leerlo de nuevo. En calles más apartadas se ve mucha gente muy pobre. A ver, su compañera me dice que la respuesta es la C. O sea, estas que están subrayadas, las que están subrayadas, tanto más como muy, ¿qué tipo de adverbios son? A ver, más es adverbio de, su compañera me dice la C, más es adverbio de cantidad y muy también es adverbio de cantidad. Entonces, respuesta correcta. Muy bien, porque nos está pidiendo identificar solo los subrayados. No otros, o de repente hay otros adverbios, no lo sé, parece que no. No hay más adverbios, son los únicos, ¿no? Pero justo nos están pidiendo los que están subrayadas. Entonces, más es de cantidad y muy también es de cantidad. Y se encuentran en la lista que tienes ahí de adverbios de cantidad. Vamos con la pregunta 10. ¿Cuál es la oración que presenta un adverbio de tiempo? A ver, ¿cuál de todas presenta adverbio de tiempo? Eso le toca a Marjorie Chupurgo. Te toca. A ver, Marjorie, creo que ya me respondiste anteriormente, ¿sí, no? ¿O no? A ver, voy a buscar. Sí, sí me respondiste, ¿no? Ya. A ver, entonces, sí participaste ya antes, ¿no? Ya, sí, me dice. Entonces vamos a preguntarle a otra persona y luego ya si hay segunda vuelta te preguntamos a ti. Creo que nos va a sobrar tiempo, así que desarrollaremos todo lo demás, o sea, a modo de ejercicios, ¿no? A modo de ejercicios para ustedes, ya que el libro ya lo habríamos terminado en la pregunta 10. A ver, vamos a preguntárselo a Rubén. Rubén Vega, ¿cuál es tu clave en la 10? A ver, Rubén Vega, ¿cuál sería tu clave en la pregunta 10? A ver, Rubén. No me dice nada. Dice, ¿dónde encuentro un adverbio de tiempo? Fácil, busco en qué oración hay adverbio de tiempo. Los de tiempo, ¿cuáles eran los adverbios de tiempo? ¿Ya lo tienes? Parece que no. Antonio Becerra tendrá la respuesta. Antonio Becerra Vargas tendrá la respuesta. Ya, Rubén ya me contestó y me dice la C. Ya, a ver. Vamos a analizar. Aquí se come bien. Aquí, ¿qué tipo de adverbio es? Es de lugar, ¿cierto? Aquí es adverbio de lugar. Nos está pidiendo de tiempo. Tenemos muy buenos soldados. Muy es adverbio de qué? Adverbio de cantidad. Nos está pidiendo de tiempo. Saldremos pronto de aquí. Pronto es adverbio de tiempo. Y aquí es adverbio de lugar. Pero aquí en la clave C estaba el adverbio de tiempo. Por más de que haya otro adverbio, pero aquí se encuentra el de tiempo, ¿cierto? Está el de tiempo en la C. Dulcemente acariciaba su cabello. Dulcemente, los adjetivos a los que les puedes añadir la terminación mente ya se convierten en adverbios. Entonces, este es el adverbio de modo, cuando terminan en mente. Quizá no pueda negarlo. Quizá ya vendría a ser adverbio de duda, ¿no? Y no adverbio de negación. Acá hay 2 adverbios. Pero ¿dónde se encuentra el adverbio de tiempo? Se encuentra en la C, porque pronto es adverbio de tiempo. Clave correcta, la C. La pregunta 11 la voy a desarrollar yo. Y recuerden que como todavía nos queda media hora, vamos a desarrollar todo lo demás con participación de ustedes, ¿ya? A ver, pero el libro sí ya lo hemos terminado, así que presten atención porque depende de estas preguntas que saquen buenas notas en la ficha. A ver, pregunta 11. ¿Qué nos dice?
Estaba lejos el letrero, por eso casi no se leía el nombre de la librería. Los adverbios subrayados, acá no han subrayado ningún no han subrayado ningún adverbio, pero más o menos vamos a identificar cuáles son los adverbios. Estaba lejos, acá tenemos un adverbio. Lejos es adverbio de lugar, ¿cierto? Adverbio de lugar. Estaba lejos el letrero, por eso casi, que vendría a ser adverbio de cantidad, por eso casi no se leía el nombre de la librería. Entonces solamente tenemos dos adverbios, lejos y casi. ¿Y qué más podríamos decir? Tenemos acá adverbio de lugar, que es lejos, y adverbio de cantidad. Entonces aquí en el libro se han equivocado, ¿no? La respuesta no sería, porque acá, ¿qué han puesto? La C. Han puesto de modo y lejos no es de modo. En primer lugar, si la respuesta sería la C, sería de modo y de lugar. Y que yo sepa, lejos no es de modo, es de lugar. Y casi es de cantidad, ¿no? Casi es de cantidad. Ahora, si tú vas a utilizar, porque aquí hay otro adverbio más, que es el adverbio de negación, el adverbio no, entonces podrías decir que de lugar y de negación, ¿no? De lugar y de negación. Entonces podría ser cualquiera de estos dos, de lugar y cantidad o de lugar y de negación, ¿no? De lugar y de negación. Ahí, por los adverbios que encuentras. Listo. Muy bien, ahora pasamos a la 12. ¿En qué oración encontramos un adverbio modificando a un adjetivo? A ver, aquí sí cualquiera puede responder, esta sí cualquiera puede responder porque no hemos visto anteriormente el modelo de esta pregunta. A ver si alguien lo saca y de ahí yo voy a explicarlo por qué hay modificando un adjetivo. Porque de ahí hay varias preguntas similares a esas. ¿Cuál sería? Les voy a dar un tiempo. ¿En qué oración encontramos a un adverbio que esté modificando, o sea, que al costado de ese adverbio esté un adjetivo? ¿En cuál de todas las alternativas está? A ver, cualquiera puede responder en el chat. Cualquiera. A ver, cualquiera. ¿Dónde encuentras tú a un adverbio? O sea, primero ubica el adverbio, después fíjate que hay a su costado. Si a su costado hay un adjetivo, esa es la respuesta. A ver, parece que nadie lo puede ver. A ver, Ángel Rolando ya me dio una respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más aparte de su compañero? ¿Dónde el adverbio está al costado del adjetivo? ¿Dónde? No te dice al costado de un verbo, tampoco te dice al costado de de otro adverbio, sino te está pidiendo dónde el adverbio está al costado de un adjetivo. A ver, Elmer Adrián me da su respuesta y él es el que tenía la respuesta correcta. Elmer Adrián me dice la E. La E efectivamente era la respuesta correcta y vamos a analizar uno por uno para que vean en qué se han equivocado los que me han dado otra respuesta. A ver, te está pidiendo adverbio más adjetivo. ¿Ya? Adverbio más adjetivo. El adjetivo es el que califica, ¿cierto? A ver, compararon demasiadas manzanas. Lo primero que tengo que ubicar es el adverbio. Aquí el adverbio es demasiadas, adverbio de cantidad. En la B, está cerca de la casa. El adverbio es cerca, adverbio de lugar. Pronto recibiremos noticias tuyas. Pronto es el adverbio, adverbio de tiempo. En la D, ¿acaso no fuiste tú? No es adverbio de negación. Estaremos muy alegres, muy es adverbio de cantidad. Ya hemos encontrado los adverbios en cada una de las alternativas. Ahora necesitamos saber quiénes están a su costado para identificar cuál de todos modifica a un adjetivo. Entonces, en la primera, demasiadas, al costado, ¿quién está? Está la palabra manzanas, ¿no? Compraron demasiadas manzanas. Entonces, básicamente aquí demasiadas no es adverbio, no sería adverbio. ¿Por qué? Porque ¿a quién está modificando? Al sustantivo manzanas. Y si modifica el sustantivo, esto no puede ser adverbio, pues. Demasiadas no puede ser adverbio. ¿Por qué? Porque sería determinante. El que acompaña al sustantivo es un determinante, más no un adverbio. Entonces, no me puedes decir que modifica acá al verbo compararon. No podrías decir eso. ¿Por qué? Porque quítale manzanas y no funciona. Compararon demasiadas. ¿Demasiadas qué?
¿Ya ves? Entonces aquí no es adverbio porque no está modificando al verbo. Y tampoco es adverbio porque a su costado hay un sustantivo. Y los adverbios no modifican sustantivos. No modifican sustantivos. Entonces, demasiadas no era adverbio, era determinante. Determinante que acompaña a sustantivo. A ver aquí. Está cerca de la casa. Cerca es adverbio, pero ¿a quién está modificando? ¿A un adjetivo? No, está modificando al verbo está, porque quítale de la casa y sí se entiende la acción. Está cerca, está cerca, ¿sí se entiende? No te deja como que necesita de algo más, ¿no? Simplemente, ¿por dónde estás? Estoy cerca. Ujú, sí se entiende perfectamente. Entonces aquí está modificando al verbo. Y obviamente no es la respuesta porque nos pedía si modifica un adjetivo. A ver acá, pronto recibiremos noticias tuyas. Pronto recibiremos. ¿A quién está modificando? Al verbo recibir. Está modificando al verbo recibir. Entonces, básicamente no estamos hablando de adjetivo, ¿no? El adverbio acá modifica al verbo recibir. A ver, vamos a la D. ¿Acaso no fuiste tú? No está modificando ¿a quién? Al verbo fuiste. Entonces acá modifica a un verbo. Vamos con la última. Estaremos muy alegres en la fiesta. El adverbio es muy. ¿A quién modifica? ¿Al verbo estaremos o modifica al adjetivo alegres? A alegres, pues acá estaba el adjetivo. Acá tienes adverbio de cantidad muy y al costado está el adjetivo. El adjetivo. Entonces, aquí estaba la respuesta adverbio más adjetivo, estaba en la E. Si tú le quitas alegres en la fiesta, no tendría sentido y no me podrías decir que muy está modificando al verbo, porque tú dirías, estaremos muy, no tiene sentido. Entonces, no modifica al verbo, sino que modifica al que está a su otro costado, es decir, a la palabra alegres. Y alegres, ¿qué era? Era un adjetivo. Él está alegre, lo estás calificando. Entonces, aquí tenemos adverbio más adjetivo, es lo que nos estaba pidiendo la pregunta. La respuesta correcta era la E. Vamos con la pregunta 13. ¿En qué oración mucho es adverbio? Esto lo voy a analizar yo porque de repente, no, como no lo tienen en su libro, no lo van a poder visualizar, no van a poder visualizar las preguntas que están aquí debajo y no lo puedo reducir porque si no ya no se ve. A ver, ¿en qué oración la palabra mucho cumple función de adverbio? Recuerda que tienes que mantener la singularidad, porque si no la mantienes ya pasaría a convertirse en pronombre, como veníamos, como en el caso de demasiadas, ¿no? Aquí ya se convirtió en determinante. A ver, eh, muchos lucharon por su libertad. Muchos, ¿quiénes son? Son personas, pues. Muchas personas lucharon por su libertad. Entonces acá mucho no puede ser adverbio, esto es un determinante. Trajo mucho dinero. Acá, mucho dinero, mucho está modificando ¿a quién? A la palabra dinero. Y dinero es sustantivo. Y recuerda que el adverbio no modifica sustantivos. Entonces, no sería correcto que mucho acá no es adverbio. Es determinante. Es determinante. Acá muchos lucharon es pronombre y acá mucho dinero es determinante porque el determinante acompaña al sustantivo. Este sería determinante indefinido, determinante numeral indefinido. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Y por qué no modifica a trajo? A ver, si tus hijos trajo mucho ¿qué? No tiene sentido. Trajo mucho, pero ¿qué cosa? Entonces, no modifica este verbo. Entonces, tampoco puedes decir, no, sí es, pero al otro costado está modificando al verbo. No, pues tampoco modifica el verbo. Y sí está modificando al sustantivo. Y cuando modifica el sustantivo ya es un determinante. Ya no vendría a ser un adverbio. Entonces, este mucho no es adverbio. Seguimos verificando más preguntas. A ver, ¿qué más tenemos? Mucho espacio sobra en este lugar. A ver acá, mucho está al lado de espacio y espacio es sustantivo, pues colócale un artículo. Para que identifique sustantivos, colócale artículos. El espacio, ya pues es este sustantivo. Entonces, mucho espacio es lo mismo cuando tú dijiste mucho dinero.
mucho dinero, mucho espacio, ¿ves? Va acompañando a sustantivos. Y como tú sabes que el adverbio no modifica sustantivos, entonces mucho aquí en esta oración tampoco es, este adverbio. Acá, trabaja mucho para ahorrar dinero. Mucho. ¿A quién está modificando? Al verbo trabaja, ¿cierto? ¿Y los adverbios modificaban verbos? Sí, porque quítale todo esto para ahorrar dinero, quítaselo. Y dice trabaja mucho. Y se entiende. Y efectivamente mucho está modificando al verbo. Cuando el adverbio modifica al verbo, efectivamente es un adverbio, ¿no? Entonces la respuesta correcta estaba en la D. En la D, mucho está cumpliendo función de adverbio. Recuerda, ¿sabes cuál es el dato importante que debes tener en cuenta? Lo primero que tienes que hacer es buscar el supuesto adverbio. Primero búscalo. Después fíjate que hay a sus dos costados, que tiene a sus dos costados. Y ahí recién vas a descartar si se trata de determinante porque acompaña a sustantivo o si se trata de adverbio porque está acompañando a adjetivos, acompaña a verbo o acompaña a otro adverbio. Ahí recién vas a poder descartar. En este caso, ya hemos encontrado la respuesta. Vamos con la E a ver qué nos dice. Falta mucho camino. Acá, mucho acompaña a quién? A camino, acompaña a un sustantivo. Entonces aquí mucho es determinante, no es adverbio. No, mucho camino, mucho dinero, mucho espacio. Está acompañando a quiénes? A sustantivos. Cuando acompaña a sustantivos es determinante, ya no sería adverbio. En cambio acá, trabaja mucho, que acompaña o modifica, en este caso modifica al verbo, aquí sí hay función de adverbio. A ver, ¿qué más? Luego tenemos aquí en la 14. Es algo tonta y no parece nada inteligente. Algo, la palabra algo y la palabra nada funcionan ¿como qué funcionan? A ver, cualquiera que me dé la respuesta ahí, en el chat. Cualquiera puede responder. Es algo tonta y no parece nada inteligente. Las palabras algo y nada, ¿cómo que están funcionando aquí? Algo y nada. La D me dice como adverbios. Respuesta correcta, como adverbios. ¿Por qué? Porque ahora, mira, acá incluso tú te puedes confundir y me puedes decir lo siguiente, mira, sí son adverbios, me lo dijo este Rolando Casas, muy bien, respuesta correcta, pero ¿por qué? Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, tienes algo y nada. Ya has ubicado a los adverbios, a los supuestos adverbios todavía, hasta el momento supuestos adverbios, sin antes de comprobar a quienes acompaña. A ver, ahora nos fijamos. Por un lado le acompaña el verbo es y por el otro lado le acompaña la palabra tonta. Entonces vamos a analizar. Si tú le quitas tonta y dijeras que a algo lo modifica el verbo es, sería es algo. Es algo no tiene sentido, es algo necesita de algo más, entonces no está siendo modificado por el verbo, sino por la siguiente palabra. Y tonta, ¿qué cosa es? Es un adjetivo. Y acá no quiero que te confundas a los adjetivos con los sustantivos, ¿no? Los sustantivos son nombres comunes como dinero, espacio, amor, ese tipo de, esos son los sustantivos. En cambio, los adjetivos son los que califican tonta, inteligente, bueno, malo, bonito, feo. Todos esos son los adjetivos, blanco, verde, azul, adjetivos, ¿de acuerdo? Adjetivos. Entonces, aquí, ¿a quién está modificando? Está acompañando a un adjetivo. No me vayas a decir, pero acá acompaña al sustantivo tonta y por eso esto no puede ser adverbio. No, tonta no es sustantivo, es en esta oración está cumpliendo la función de adjetivo. ¿De acuerdo? Entonces se cumple adverbio más adjetivo. Nada inteligente, acá también. Si tú dices que aquí nada modifica el verbo parecer, sería no parece nada. No parece nada qué. Nada que, no tiene sentido. Entonces no está modificando el verbo, está modificando al otro costado. Es decir, al adjetivo inteligente. Nada inteligente. Ella no es nada inteligente. ¿No? Entonces acá tienes adverbio más adjetivo y eso sí es posible. Los adverbios sí modifican a los adjetivos. Por lo tanto, algo y nada, ¿qué cosas son? Son adverbios. Respuesta correcta. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el adverbio que no se relaciona con los demás? A ver, ¿cuál será?
¿Cuántos? Primero lo que tienes que hacer aquí en este tipo de preguntas es verificar qué tipo de adverbios son. Son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Y los que están en su mayoría ganan. Y el que no pertenece a la mayoría, ese es al que eliminas. ¿Cuál sería la respuesta aquí en la 15? A ver, cualquiera de ustedes por el chat puede responder. Ángel Rolando otra vez, Marjorie Chupurgo también. ¿Alguien más? Ya, solamente los dos. Ángel Rolando y Marjorie me dicen la C, la palabra hoy. Vamos a analizar. ¿Qué adverbio no se relaciona con los demás? Lejos es de lugar, arriba es de lugar, hoy es de tiempo, debajo es de lugar y allá es de lugar. La mayoría son de lugar. ¿Quién es el único que no es de lugar? Es hoy porque hoy es de tiempo. Entonces la respuesta correcta sería la C. La C, porque todos son de lugar menos la de la C, ¿no? Porque la C es de tiempo, es hoy. Vamos con la 16. Antes los ancianos, después los jóvenes. A ver, los adverbios son ¿de qué tipo? Tú tienes antes y luego tienes después, ¿no? Esos son los adverbios. ¿De qué tipo son? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta ahí? Antes los ancianos, después los jóvenes. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué tipo de adverbios hay? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Qué tipo de adverbios son? Antes y después. Mira, incluso ya te he señalado los adverbios, era para no señalarlos. Rolando, muy bien, está respondiendo, me dice, ya, me dice una clave. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Marjorie Chupurgo, ya, Marjorie me dice otra clave. ¿Alguien más? No, no, ya, los dos, nuevamente los dos. A ver, Ángel me dice, a ver, Elmer, ya, Elmer también. Elmer me dice lo mismo que Marjorie. A ver, ¿cuál era la respuesta? Antes y después son adverbios de tiempo, de tiempo. Los de orden son primeramente, últimamente, esos son los de orden. Pero antes y después, así tal cual, antes y después, sin añadirles mente ni nada de eso, son de tiempo, adverbios de tiempo. Entonces la clave correcta era la B. Y ahora tú me dirás, pero aquí antes y después están modificando sustantivos, porque está más claro que el agua que está modificando sustantivos, porque mira, acá tienes los, que viene a ser el artículo, y acá tienes el sustantivo, entonces artículo más nombre sustantivo, acá me están modificando sustantivos y no pueden ser adverbios, pero te voy a indicar algo, para que lo tengas en cuenta. La coma indica verbo, la coma, esta coma de acá es un verbo, esta coma de acá es un verbo. ¿Qué verbo será? Antes eran los ancianos, después serán los jóvenes. Esos verbos están dentro de las comas para que le den sentido. Antes eran los ancianos, después serán los jóvenes. Entonces estamos jugando con verbos copulativos, ¿no? Con el verbo ser. Entonces, a esos verbos ha reemplazado la coma aquí. Entonces, podemos decir que están modificando a los verbos, están modificando a los verbos. Entonces, ahí para que no te confundas y no digas, pero ahí están modificando están modificando lo que se le puede llamar como sustantivos, ¿no? Entonces no puede ser este adverbio, ¿no? Pero las comas indican los verbos ser, estar, verbos copulativos, pues, ¿no? Y además que, ¿recuerdas este modelito de pregunta? Se parecen a lo que vimos en elipsis, ¿no? En los tipos de referente y vimos el tipo de elipsis y todo eso, ¿no? Y recuerda que en la elipsis, ¿a quién reemplazaba la coma o el punto y coma? Reemplazaban a un verbo, ¿te acuerdas? Entonces, es porque las comas están reemplazando a los verbos. Muy bien, entonces es de tiempo. Respuesta correcta. Vamos con la 17. Esta es una locución adverbial, como te decía, las locuciones adverbiales son esas frases, esas frasecitas. A hurtadillas se fugó del colegio. ¿Qué significa a hurtadillas? Y mira, justo está en contexto para que puedas identificar qué significado tiene a hurtadillas. La locución adverbial, ¿qué significa? A hurtadillas, ¿qué significa? A hurtadillas se escapó del colegio. ¿Cuál de estas claves será? A ver, pueden ir mencionándome sus respuestas ahí en el chat. A hurtadillas se fugó del colegio. ¿Qué será? Decididamente, al pie de la letra, a escondidas, con frecuencia, con rapidez. A ver, Ángel Rolando me da su respuesta. Parece que es la correcta. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, entonces,
A hurtadillas, efectivamente, ¿no? A escondidas. A escondidas, reemplazas por a hurtadillas. A escondidas se fugó del colegio. La respuesta correcta era la C. Vamos con la 18. Era demasiado alocada para conducir. La palabra demasiado, ¿a quién está modificando? Está súper fácil. ¿A qué palabra está modificando? Fácil, pueden responder ya. La palabra demasiado, ¿a quién modifica? Fíjate en sus costados. ¿A quién modifica? A ver, Ángel Rolando me da su respuesta. A ver, decídete, pues, ¿cuál de las dos? Ah, no, la anterior era de la clave anterior, ¿no? Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ya. Ya, a ver, ¿alguien más que desee participar? ¿Alguien más? Porque ya todos han participado en la primera vuelta, ahora en la segunda vuelta puede participar el que quiera. Ya, a ver, Ángel Rolando me dice la B. Ya está acumulando, su compañero solito se está llevando todos los puntos. A ver, era demasiado alocada para conducir. Primero ubicamos el adverbio, que es demasiado, ¿no? ¿Y a quién está modificando? ¿A quién? A la palabra alocada, pues. ¿Y alocada qué cosa es? Alocada es es un adjetivo, ¿cierto? Adjetivo. No está modificando al verbo era, porque quítale alocada y no tiene sentido. Era demasiado, ¿demasiado qué? No hay sentido. Entonces no modificaba a era, sino modifica a alocada. Entonces la clave correcta es la B. Clave correcta la B. Modifica acá adverbio, modifica a adjetivo. Muy bien. Vamos a pasar ahora aquí. Por allá hubiera usted llegado en 10 minutos al establecimiento. Por aquí tardaremos más porque hay bastante distancia. ¿Cuántos adverbios encontramos ahí? A ver, ¿quién tiene la respuesta de la 19? ¿Cuántos adverbios hay en la 19? Por allá hubiera usted llegado en 10 minutos al establecimiento. Por aquí tardaremos más porque hay bastante distancia y muy mal camino. ¿Cuántos adverbios hay? A ver, otra vez su compañero, la C me dice. A ver, vamos a analizar si hay 4. Parece que sí. A ver, voy a resolverlo o no. No, creo que no. A ver. Allá, ¿cierto? Adverbio de lugar. Hubiera usted llegado en 10 minutos al establecimiento. Por aquí, aquí es adverbio de lugar también. Tardaremos más de cantidad. Tardaremos es verbo, es verbo impersonal, ¿no? ¿Te acuerdas de esos verbos que no tenían sujeto? Ya, eso es tardaremos. Por aquí tardaremos más porque hay bastante distancia. Porque hay es el verbo, ¿no? El verbo haber, porque hay bastante, bastante es adverbio, distancia y muy mal camino. Muy mal. Ahí está. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda que mal es adverbio de modo. Malo es adjetivo. Bueno es adjetivo. Mal y bien son adverbios de modo. Entonces tenemos acá adverbio de lugar, allá, aquí también adverbio de lugar, más adverbio de cantidad, bastante también de cantidad, muy adverbio de cantidad y mal adverbio de modo. Entonces habían 6. La clave correcta era la E. La 20, ya esto lo resuelvo yo para cerrar. Después Carmen se quedó sola. No, se quedó sola. ¿Cuántos adverbios hay? Después adverbio de tiempo, ¿cierto? Carmen se quedó sola. No. Se quedó sola, ¿no? Acá, no adverbios de negación. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, más después 4. En total serían 4. 4 adverbios encontramos aquí. Ahora, en la ficha virtual hay una pregunta que ustedes necesitan saber un poco el contexto, ¿ya? Así para despedirnos. Ahora sí vamos a terminar justo a la hora exacta. Así que presten atención en esta parte porque de esta explicación depende la ficha virtual, ¿de acuerdo? A ver, tenemos aquí una pregunta, creo que solamente es una, la pregunta 3. A ver, presten atención para que puedan desarrollar correctamente su ficha. A ver, aquí de ahí todas las preguntas están sencillas.
Todas las preguntas. Recuerden que semánticamente el adverbio te indica las circunstancias de qué, de modo, de tiempo, de adverbio de modo, de tiempo, de cantidad, de todo ello, ¿no? O sea, te está indicando circunstancias de forma semántica. A ver, vamos a buscar la ficha y acá les voy a explicar algo importante con respecto a la pregunta 3. Dice, marque el adverbio porque esta pregunta viene en su libro de tareas. Marque el adverbio usado correctamente. Y acá lo vamos a identificar de esta forma. Préstame atención, ¿ah? Uso del adverbio. Lo puedes encontrar buscándolo de esta manera. Uso del adverbio, porque ahí vas a buscar la posición correcta del adverbio. A ver, acá en primero, ¿no? Primero. Uso del adverbio. No, creo que en el de ustedes no está bien completo. En donde está completo es en el de tercero. Ahí está completa esa pregunta. A ver, aquí. Aquí es la voz. A ver, entonces este material es para que se guíen, ¿no? Ustedes ya saben de dónde descargarlo. Ya saben, ya conocen todas mis páginas. Ya, a ver, uso del adverbio. Algo que deben tener en cuenta para desarrollar la pregunta 3 es con respecto a las palabras recién y recientemente. Fíjate bien, porque de esto, recuerda que de esto depende tu respuesta correcta en la pregunta 3. La palabra recién, aquí, acá se han equivocado, acá no es recientemente, sino acá es recién, nada más. La palabra o el adverbio recién solamente funciona cuando al costado hay un participio, solamente, o sea, tú puedes decir recién llegado, recién nacido. ¿Te acuerdas de los participios? Los que terminaban en ido, ado, to, so, cho, ¿no? Es los participios, ¿no? Ido, ado, to, so, cho. Acá, llegado termina en ado. Entonces, como te digo, recién, la palabra recién solamente puede estar antes de un participio. De los que terminan en ido, ado, tos, ocho, solamente puede estar antes de ese participio, no puede estar después, ¿de acuerdo? Solamente antes. Eso con respecto a la palabra recién. ¿Ya? Esto tenlo bien claro para poder responder la pregunta 3. Si está de otra forma la palabra recién, si por ejemplo dice recién nació, recién llegó, eso no es correcto porque no se utiliza. No se utiliza para ese tipo de verbos, solo se utiliza al costado de los verbos participio, de los que terminan en ido, ado, to, so, cho, ¿de acuerdo? Eso con respecto a la palabra recién. Y recuerda que van antes. Entonces la estructura sería recién más participio. Si encuentras así en la oración, entonces está correcto. Pero si no la encuentras de esa forma, es incorrecta. Y ahora con respecto a la palabra recientemente. Recientemente sí va después de cualquier verbo. Va después de cualquier verbo. Por ejemplo, acá tienes el verbo dijo y después está la palabra recientemente, ¿no? Entonces, ese es el orden. Para recientemente, el orden es verbo más recientemente. Entonces, para que te acuerdes, recién más participio y en el caso de recientemente sería verbo más recientemente. Eso es el orden. Entonces, tú no puedes decir lo dijo recién. Está mal expresado. Lo dijo recién. No, sería lo dijo recientemente. Me lo dio recién. No puedes decir me lo dio recientemente, porque recuerda que después del verbo tiene que estar la palabra recientemente. Después del verbo está recientemente. Pero en el caso de recién, recién está antes del verbo, pero no de cualquier verbo, sino del verbo participio, de los que terminan en ido, ado, tos o cho. Entonces, con lo que te acabo de explicar, ya en la pregunta 3 vas a identificar qué oraciones han utilizado correctamente al adverbio recién y al adverbio recientemente. De repente una de ellas es la respuesta o de repente ninguna, no lo sé. Por eso ahí tienes las opciones. A ver, ¿qué más? Algo más que debes saber es con respecto a los adverbios de lugar. Cuando tienes delante, detrás, encima, debajo, dentro, fuera, a este tipo de adverbios nunca puedes añadirles la palabra mío, el posesivo mío. Es incorrecto decir a los adverbios de lugar, ¿ah? No les puedes decir detrás mío, delante mío, encima suya, enfrente suyo. No puedes añadirle ningún posesivo. Eso es incorrecto. Se dice, no se dice detrás tuyo, se dice detrás de ti. Así se dice.
¿ya? Entonces no puedes añadirle tuyo, mío, nada de eso se le añade a los adverbios, sería incorrecto. Lo correcto sería detrás de mí, delante de mí, encima de mí, debajo de mí, dentro de mí, fuera de ti, fuera de sí, todo eso, ¿no? Acompañado de la preposición de. No puedes decir detrás mío, detrás tuyo, enfrente nuestro, no puedes utilizar posesivos, eso es incorrecto. Así que ahí vaya descartando qué oraciones están de forma incorrecta en la pregunta 3 de la ficha. Ya, eso sería con respecto a la pregunta 3, no puedes colocar eso, ¿no? Tampoco puedes decir en mi delante no puedes decir, será delante de mí, se dice. No delante mío ni tampoco en mi delante, sino delante de mí. Esa sería la forma correcta. Entonces ahí, con lo que te acabo de explicar, ya tienes una idea de en qué momento en la pregunta 3 las oraciones están expresadas correctamente. Puede haber respuesta o de repente no hay respuesta. Para eso en la ficha están las alternativas correspondientes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy y nos vemos hasta mañana. Ya cumplan con el envío de sus tareas. Adiós.